Continuamos con psicología de la emoción y estamos en métodos de investigación. Vamos a hablar de cambios fisiológicos periféricos. Según postuló James a finales del 19, la emoción es la percepción de los cambios corporales que experimentamos, o sea, los cambios corporales que anteceden a la emoción. Para James, la diferencia entre procesos sensoriales, objeto aprendido, y procesos emocionales, objeto sentido, es que en los emocionales se producen cambios corporales y la corteza tiene información de ellos. O sea, que la emoción sentida sería consecuencia de la percepción de los cambios corporales que acontecen de modo casi reflejo ante ciertos estímulos ambientales. Esto implica que hay tantas configuraciones de cambios corporales como matices emocionales y que tenemos capacidad para percibir esos cambios por muy sutiles que sean. James logró convencer a la comunidad científica, sin embargo, aunque no aportó datos empíricos y solo se basó en la introspección, las anécdotas y las reflexiones ad hoc. Cannon fue su principal crítico a principios del siglo XX. Para dar apoyo a la teoría de James era necesario contrastar empíricamente que existen diferentes patrones de cambio corporal, especialmente autonómico, viscerales. A partir de la década de los 80 del siglo XX se han recogido datos sistemáticos y acumulativos de diferenciación entre patrones de cambio autonómico, visceral, que diferencian las emociones. El objetivo era registrar numerosas variables fisiológicas mientras los participantes experimentan diferentes emociones mediante procedimientos de inducción de estados emocionales y a su vez obtener informes verbales sobre intensidad y cualidad. Levenson utilizó como modos de inducción la tarea de acción facial dirigida, que consiste en que el participante realice una pose facial que aparente alguna de las 6 expresiones emocionales estudiadas, aunque no se le instruye específicamente para ello. Y la técnica del recuerdo emocional, que consiste en que el partícipe haga una experiencia en la que sintió cada una de las 6 emociones estudiadas. Los resultados fueron los siguientes. Ante una actividad cardíaca de tristeza, miedo e ira, había una actividad cardíaca de asco y alegría. En cuanto a una temperatura del dedo de ira contra una temperatura del dedo del miedo, y con una conductancia de la piel del asco, una conductancia de la piel de alegría. Esto muestra la existencia de distintas configuraciones de cambios corporales periféricos, pero no se establece su utilidad ni relevancia. Se cree que en situaciones en las que está en juego la supervivencia es más relevante la puesta en marcha de acciones adaptativas inmediatas que la mediación cognitiva. Para contrastar la hipótesis de James de que todos somos capaces de detectar los innumerables cambios que se producen en nuestro cuerpo en una situación afectiva, Sherrington y Cannon realizaron investigaciones en las que seccionaban las vías aferentes entre vísceras y cortezas, con el fin de comprobar si en esas condiciones, cuando la información sobre los cambios corporales no llega a la corteza y por tanto no hay percepción, se seguía mostrando la respuesta de rabia o de miedo. Cannon demostró que efectivamente los animales seguían huyendo o atacando cuando la situación ambiental lo requería. Por tanto, las aferencias no eran necesarias, tal como insistía James. Aunque posteriormente otros investigadores demostraron que dichas aferencias son necesarias para adquirir respuestas emocionales, pero no para ponerlas en práctica una vez fueron aprendidas, probablemente porque medien centros cerebrales distintos en cada caso. Estos estudios solo aportaban datos sobre la conducta y no sobre estados internos y en animales. En los años 60, Hoffman publicó un estudio en el que informaba los cambios en vivencias emocionales que acontecen a pacientes con lesiones en diferentes niveles de la médula espinal. Se entrevistó a pacientes lesionados que debían describir y comparar la intensidad de sus vivencias en situaciones de excitación sexual, miedo, ira, tristeza
y sentimentalismo antes y después del traumatismo. Se observó una disminución en la intensidad en todos los estados afectivos menos en el sentimentalismo. Y las reducciones eran mayores conforme la lesión se situaba en zonas superiores de la médula, cuando las aferencias viscerales son menores. Esto apoya las ideas de James, pero la ausencia de un grupo de control restringe su consistencia. Además, estudios posteriores demostraron que lesionados en la médula pueden experimentar emociones de modo semejante a los no lesionados. La tarea de discriminación de Winterhart y sus colegas era un referente objetivo para medir la autopercepción. Consistía en presentar a los participantes unos estímulos estereoceptivos, los cuales podían ocurrir muy cerca en el tiempo con la onda R de su ECD, o un poco retrasado. La tarea era discriminar la latencia, corta o larga, con que eran presentados los estímulos en relación con los latidos del participante. La ejecución de la tarea sería deficiente a no ser que el participante detecte sus latidos. Huntas y sus colegas hacen un estudio en el que utilizan esta técnica para diferenciar un grupo de buenos y otros de malos perceptores cardíacos en función a la ejecución de una tarea semejante a la de Winterhart. Posteriormente, les presentan fotografías de accidentes para que indique el grado de tranquilidad versus alteración que sentían. Se observó actividad cardíaca similar en ambos grupos, pero los buenos detectores se sentían más molestos y alterados ante las fotografías. Hablemos de interpretación cognitiva. Las ideas de James no incorporaban los aspectos cognitivos, la interpretación que se hace de lo que está aconteciendo como variable mediadora entre el estímulo y la reacción afectiva. Con las críticas de Cannon y el conductismo, el planteamiento de James queda postergado, hasta que en los años 60 aparecen explicaciones cognitivas más versátiles. Se pasa a planteamientos más flexibles, en lo que la construcción de significado, el aprendizaje y la experiencia juegan un papel importante en la explicación de la emoción. Schachter reformula las ideas de James, lo que da lugar a la tradición bifactorial en el estudio de la emoción. Se continúa postulando que los cambios fisiológicos periféricos son necesarios para que se produzca la emoción, pero además se asume que son relevantes los procesos de etiquetado verbal, la construcción de significado de lo que está aconteciendo. De forma independiente, Arnold y Lazarus postulan que el antecedente inmediato de una emoción es el proceso de valoración, appraisal. Según ellos, la cadena de acontecimientos se iniciaría con la percepción de un acontecimiento, proseguiría la valoración, luego la vivencia emocional y en esta última fase ocurriría la movilización fisiológica, en muchos casos por acciones motoras. Vamos a hablar del planteamiento bifactorial. Schachter y Singer afirman que el arousal fisiológico, los cambios corporales periféricos, son necesarios para que se produzca una emoción, pero no suficientes. Se requieren también procesos cognitivos que interpreten y rotulen verbalmente lo que está aconteciendo. El arousal ahora se considera inespecífico y por esto no se requieren patrones de cambio fisiológico periférico para justificar los variados matices emocionales que sentimos. La cualidad emocional está determinada por la cognición. Los individuos pueden sentir diferente ante la misma situación, ya que le atribuyen significado diferente a la situación. Esta interpretación se puede modificar y así cambiará la cualidad de los sentimientos. Schachter y Singer, además de contrastar empíricamente sus publicaciones, plantearon un modelo teórico susceptible de ponerse a prueba mediante la experimentación. Establecieron 3 predicciones empíricas. 1. Dado un estado de arousal fisiológico para el que un individuo no tiene una explicación inmediata, este
etiquetará dicho estado y describirá sus sentimientos en términos de las cogniciones que tiene disponibles. Esto implica que el arousal es inespecífico y que son los mismos cambios corporales los que estarían presentes en todas las emociones. Segunda predicción. Dado un estado de arousal fisiológico para el que un individuo tiene una explicación completamente apropiada, no surgirán necesidades de evaluación y no es común que el individuo etiquete esos sentimientos en términos de las cogniciones alternativas disponibles. Esto implica que si ya se ha proporcionado un significado, no haremos interpretaciones adicionales. Y tercera predicción empírica. Dadas las mismas circunstancias cognitivas, un individuo reaccionará emocionalmente o describirá sus sentimientos como emociones solo en la medida en que experimente su estado de arousal fisiológico. Enfatiza que los cambios fisiológicos son necesarios y aunque se den las circunstancias para una interpretación emocional, no habrá emoción sin cambios fisiológicos. En cuanto al experimento de Schachter y Singer, podemos marcar 4 puntos. Punto número 1. Todos los participantes creen que el objeto de estudio es conocer los efectos de un complejo vitamínico sobre la visión, sin embargo no se les administra ninguna vitamina. Segundo punto, algunos reciben epinefrina, que produce activación simpática, y otros reciben placebo. En este caso no habrá activación fisiológica. Tercer punto, a algunos se les informa que van a experimentar cambios corporales a causa del fármaco. A otro no se les indica nada y a un tercer grupo se le da información errónea sobre lo que va a sentir. Y un cuarto punto sería que algunos pasan a una sala de espera donde se favorece la cognición de diversión sobre lo que acontece y otros esperan en otra habitación donde prima la interpretación de ira-enfado. Las condiciones experimentales son, en cuanto a euforia e ira. En cuanto a euforia, el informado con la epinefrina. En cuanto a la ira, el informado epinefrina. En cuanto a euforia, el ignorante con epinefrina. En cuanto a ira, ignorante epinefrina. En cuanto a la euforia, al mal informado con epinefrina. En cuanto a ira, placebo. En cuanto a euforia, el ignorante con placebo. Resultados del experimento. Las predicciones de los investigadores eran: el grado de euforia en condiciones de diversión debería ser el mal informado con epinefrina, consecuencia ignorante epinefrina, consecuencia informado epinefrina igual a placebo. El grado de irritación en la condición de ira debería ser ignorante con epinefrina, conclusión, información epinefrina igual a placebo. Pero estas predicciones no se confirmaron estrictamente, ya que tanto en situación de ira como de diversión, la condición de placebo no difería de la ignorante epinefrina. Ocurrió en un caso en medidas de autoinforme y otro en la observación conductual. Solo se obtuvo el patrón de resultados esperado cuando se eliminaron a los participantes autoinformados, aunque no recibieron instrucciones sobre los efectos de la epinefrina. En los cuestionarios dijeron que había atribuido su estado corporal a los efectos del fármaco, y a los participantes autoactivados. A pesar de no recibir epinefrina, se observó activación fisiológica. Reciente, los 25 años después, se replicó el experimento y se comprobó que en condiciones de activación fisiológica y ausencia de explicación de su causa, tendremos a interpretar lo que acontece de modo negativo, más como ansiedad o malestar que como alegría o excitación. A pesar de ello, las replicaciones matizaban los resultados, pero no restaban apoyo a la convicción de que la cualidad emocional estaba estrechamente vinculada a las cogniciones. Paradigma de transferencia de excitación. Este es una aplicación de los supuestos de Schachter a estados de arousal que ocurren secuencialmente. Fue desarrollado por Zielman en la década de los 70 y se basa en el hecho de que en el arousal fisiológico
no termina bruscamente al cesar las condiciones generadoras, sino que a causa de los lentos procesos hormonales envueltos en el control de la activación simpática, la activación decae con relativa lentitud. Si un sujeto ha sido activado fisiológicamente en la situación A y posteriormente se encuentra en la situación provocadora de la emoción, en la B, aún puede mantener en B el arousal residual de A, que se añadiría al provocado por los estímulos emocionales de B, haciendo que el nivel de arousal total experimentado en B sea elevado. El sujeto, en estos casos, atribuye el arousal total en B a los estímulos emocionales de B, con lo que la reacción emocional se intensifica mediante lo que sería una atribución errónea de la excitación residual de A a la situación de B. Del experimento de Zielman podemos destacar 9 puntos. 1. Los participantes creen que el objeto de investigación es conocer la manera en que el castigo puede influir sobre el aprendizaje. 2. Los participantes actuarán como profesores y otro compañero, un aliado experimentador, será el alumno. 3. Para que se vaya conociendo, al comienzo de la sesión se plantean diversos tópicos para que expresen su opinión al respecto. 4. Cada vez que no coincidan las opiniones de alumno, administraba una descarga al profesor, y así el profesor sentía enfado con el alumno. 5. Seguidamente, el participante ve una película bien de contenido agresivo, o bien erótica, o bien neutral. Cada una generaba distintos niveles de activación. Punto 6. Se observa que la activación producida por la película erótica, agresiva, neutral. Punto 7. A continuación, el profesor hace preguntas al alumno sobre la película y éste contesta erróneamente la mayoría de las veces. Punto 8. Para cada respuesta incorrecta, el profesor, participante, administra una descarga al alumno. La intensidad de la descarga refleja la intensidad del enfado. Y punto 9. Los resultados. Se comprueba el paradigma de transferencia de excitación y la descarga más intensa. La administración, los participantes que vieron la película erótica, seguidos de los que vieron la película agresiva y por último los que vieron la película neutra. Numerosos estudios han corroborado el efecto de transferencia de la excitación. A nivel teórico, estos coinciden con la suposición bifactorial de que los cambios corporales son inespecíficos y que determinan su intensidad y no su cualidad. Si el arousal presente en cada situación fuese distinto, no podrían favorecer la intensidad de la emoción siguiente. Los resultados también sugieren que las percepciones autonómicas no son especialmente finas. Atribuimos por defecto su causa a los acontecimientos del presente, aunque realmente estén en el pasado.